¿Qué es lo que está ocurriendo en el país mientras todavía el porcentaje de indecisos sigue bastante alta? Es que las extorsiones no paran, la tasa de homicidios también sigue bastante elevada en varias regiones del país, y el avance de ciertos grupos criminales que funcionan más como corporaciones criminales también están tomando parte de las fronteras amazónicas del territorio peruano. Sobre criminalidad y inseguridad y violencia urbana, precisamente vamos a hablar con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior del Perú y actualmente director ejecutivo de CH Alternativo, una consultora que se especializa precisamente en monitorear y analizar la inseguridad y otros delitos en el país. Hola Ricardo, gracias por acompañarnos. Con gusto, Nelly. Ricardo, vamos a comenzar desde afuera hacia adentro. Te decía, en el sentido de las fronteras en el territorio peruano. Claro. Esta semana los candidatos están empezando a hablar de la inseguridad, de la extorsión, de cuáles son sus planteamientos para frenar esta violencia urbana. Pero hay un tema del que no se profundiza mucho, y es de la situación de las fronteras y de las organizaciones criminales más grandes, ¿no? De estas corporaciones que funcionan más como fachadas, digamos, de estructuras más complejas, a las que difícilmente se puede combatir solo con intervenciones Claro. más tradicionales. Y comencemos con el caso de la frontera del Perú con Ecuador, ¿no? En estas últimas semanas, en Ojo Público hemos publicado varias investigaciones sobre cómo en esta zona del CENEPA, vinculada a la minería ilegal, existe no solamente personas dedicadas a la extracción ilegal de oro, sino también militares en retiro y policías en situación de retiro que se presentan como seguridad contratada por los lobos y los choneros, ¿no? Luego de esta investigación que publicamos la semana pasada, inmediatamente el Ejército y las Fuerzas Armadas Nacionales hicieron un operativo esta semana que permitió detener a un grupo de integrantes. Varios de ellos civiles, pero había uno que era militar en actividad. Todavía las investigaciones están empezando para determinar si este militar era una persona que estaba infiltrada dentro de la organización que protegía a los lobos o los choneros, o si era más bien una persona que estaba cometiendo un delito. Eso continúa en estos días, pero vamos a ver ahora una foto que me gustaría que veas, donde se ve el arsenal de armas que les han encontrado, para comenzar a partir de ahí el análisis de cómo estas bandas están accediendo ilegalmente a armas de uso de guerra. Fusiles, incluso dinamitas, además de pistolas, porque en este operativo, me avisan cuando pongan la imagen, podemos detallar lo que se ha encontrado, ¿no? Que son 3 fusiles, 2 pistolas, 500 municiones de diferentes calibres, 13 caserinas, bombas lacrimógenas, chalecos, placas antibalas, radios de comunicación, un dron y diversos celulares. Bueno, tenemos problemas con la imagen, pero partemos. Bueno, ahí está la imagen. Esta es alguna de son 2 fotos, y como ves es parte de las armas encontradas, pero son armas que no es de uso civil, ¿no? ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes en este monitoreo del crimen más transnacional que están haciendo, de cómo está impactando en el territorio peruano y cómo este crimen transnacional hace posible su extensión no solamente con dinero, sino también con esas armas? Mira, lo primero que hay que decir es que la criminalidad cambia, muta rápidamente. No es lo mismo el escenario de criminalidad del 2005 al del 2026. Y esto ha ido evolucionando porque hay también una geopolítica de la criminalidad. Es decir, los diversos países toman decisiones, ¿no? Es decir, toman decisiones económicas y sociales, como en el caso de Venezuela, que originaron finalmente una migración gigantesca de 7 millones de personas, parte de ellas se vino para acá, junto con algunas organizaciones criminales. Cuando se produce el proceso de pacificación de las FARC, hay un conjunto de remanentes de las FARC, de disidentes en realidad, que no están de acuerdo con este esquema de pacificación y que
simplemente migraron hacia la ilegalidad total, al narcotráfico, y están posicionados en 1.500 kilómetros de nuestra frontera, en el Putumayo. Se dedican a la cocaína y al oro ilegal. Y luego también tenemos una serie de decisiones que se tomaron durante el gobierno de Correa, que establecieron que generaron en realidad una pugna y un dominio posterior en los penales en asociación con cárteles mexicanos para dominar el trasiego de cocaína colombiana hacia México. Se debilitó la lucha contra el narcotráfico. Correcto, ¿no? Entonces, y a su vez en estos momentos tenemos en Ecuador una situación social compleja, tenemos una suerte de estado de sitio, producto de decisiones que ha tomado el presidente Noboa, y que eso está obviamente motivando diversas situaciones, entre ellas que digamos que la criminalidad se refugie en zonas de frontera para poder pasar hacia la frontera como una suerte de protección, y por otra parte jalar protección no ecuatoriana, en este caso peruana, también para dificultar el rastreo de quien se encuentra apoyando a las organizaciones más fuertes del Ecuador. La presencia de los lobos y los choneros no es nueva en el Perú, ¿ah? Viene de hace más tiempo, pero no con la fuerza y el nivel de control territorial. Pero es que justamente aquí se produce el efecto sábana o pasta de dientes o globo, como quieras llamarle, y decir que yo presiono por acá y la presión sigue por ahí, porque los negocios ilegales siguen su camino, sobre todo cuando no se producen efectos positivos en las acciones de seguridad del país vecino. Lo mismo, se tomaron decisiones geopolíticas en Brasil que hicieron que bandas criminales internas, prácticamente Comando Vermelho y el primer Comando Capital, también se distribuyeran el territorio. Al primero tenemos en la zona de la provincia de Mariscal Castilla de Loreto, manejando la cocaína peruana de ese sector, o sea, todo el tráfico de coca. Y en el caso del primer Comando Capital, también el trasiego de cocaína por el lado de nuestra frontera con Madre de Dios y también de oro, por cierto. También en el Comando Vermelho tiene una fuerte presencia ahí. Sí, y el Comando Vermelho inclusive ha bajado hasta Cayali. ¿Bien? Sí. Y en el caso de otras decisiones, o sea, en la crisis boliviana, se abrió el mercado, es decir, el Banco Central de Reserva autorizó, el Banco Central de Reserva boliviano, autorizó a la adquisición de oro a los privados para ellos adquirirlo de los privados bolivianos. Entonces, todo el oro, bueno, todo el oro, buena parte del oro ilegal de Puno y de Madre de Dios ha ido hacia Bolivia. Entonces hay una geopolítica que se basa en ciertas decisiones y que generan una movilidad. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos analizar la criminalidad peruana si es que no entendemos lo que está pasando en otros países, porque ya hay una transnacionalización de la criminalidad. Hay vasos comunicantes, hay acuerdos, hay negocios. No por gusto tenías al monstruo en Bolivia y luego en Paraguay, que vino a incursionar en Brasil, saliendo del negocio de extorsión para entrar al negocio de la cocaína. No por gusto tienes a los pulpos, también sentando un poco bases en Chile. Sí. ¿Bien? Ahora, en el caso de las organizaciones, han logrado extenderse a través de la violencia, del uso de armas. Sin duda, sí. Uno de los aspectos que nosotros venimos denunciando de manera sistemática es que una cosa es luchar con bandas criminales integradas por ciudadanos que han infringido la ley, que infringen diariamente la ley, que enfrentar bandas integradas por exmilitares y expolicías, ¿no? Porque primero tienen el privilegio de la información, de la táctica, de la estrategia y conocimiento de uso de armas de guerra, ¿no? ¿Ustedes han notado en el análisis que vienen haciendo en los últimos años precisamente cuán preocupante puede ser que elementos de la policía o del ejército en situación de retiro o tal vez por corrupción en actividad sean partícipe de este tipo de organizaciones criminales? Esto lo venimos siguiendo hace mucho tiempo, inclusive cuando hemos estado, yo he estado en varias oportunidades en el Ministerio del Interior, en 3 gestiones distintas. Y claro, ahí el problema central, más que los retirados en actividades criminales que hay, ¿no? Hay un caso ahorita con el asesinato de la señorita Vidal, por ejemplo, donde hay policías involucrados, en retiro, me explico, ¿no? Porque tienen muchos contactos el policía en retiro, ¿no? Hay una línea muy débil, inclusive en lo que se dedica con la investigación criminal. Pero lo que es muy preocupante es la infiltración de la criminalidad desde los alumnos que postulan a la escuela de oficiales y suboficiales, y sobre todo la captación de personal en actividad, porque eso lo que permite es que fracasen los operativos, porque la información se filtra, ¿no? Más allá de la preparación, de la logística, de lo que quieras. Eso
impide la buena marcha de la actividad operativa de las fuerzas del orden. Entonces, sí, eso preocupa hace mucho tiempo. Pero es como tú has mencionado que la infiltración de las organizaciones criminales viene desde antes, incluso desde la época en la que habían secuestros. Viene desde antes, pero lo preocupante es que todo lo que hay detrás es dinero, ¿no? Y hay corrupción. Y lo que sí sentimos y observamos en el Observatorio del Crimen y la Violencia es que la corrupción está creciendo. Y que crece cada vez más y se está haciendo evidente, porque antes se hablaba de ciertos pagos para ascender a general. Lo ocurrido en el gobierno de Castillo, que fue una noticia que trascendió los niveles nacionales, de 10 generales que habían hasta ahora comprado su ascenso, ya es una constatación de esa práctica de corrupción sistemática y sobre todo lo que más preocupa es la naturalización de la corrupción al interior de la Policía Nacional. Como la única forma, además de... No sé si la única forma. Por el nivel de corrupción. O para digamos, seguir completando el ingreso familiar. Y eso es tremendamente preocupante. Entonces, no me sorprende que tengas a personal en retiro en la frontera ecuatoriana. Tampoco me sorprende el armamento, porque hay hace muchos años un contrabando de armamento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso es uno de los temas que, por ejemplo, si una entidad o una institución como la militar o la policial quisiera en realidad entender cuáles son estos malos elementos, con lo incautado podría hacer un análisis a nivel de peritaje, identificar la procedencia de estas armas, porque la cantidad de armas reportadas como perdidas, ¿no? es bastante abrumadora en varios sectores de la policía y también de los militares. Incluso en algún momento las Fuerzas Armadas del Ecuador han dicho que el armamento o algunos explosivos que se han encontrado en acciones violentas por los lobos y los choneros en territorio ecuatoriano, estas armas y explosivos tienen un origen peruano, ¿no? Lo que nos dice también un poco sobre... Inclusive en el asesinato del candidato a la presidencia, ¿no? El de Villavicencia, sí, ¿no? O sea, la porosidad que hay para el tráfico de armas. Para todo, la porosidad con Ecuador es gigantesca. Son 7.000 kilómetros de frontera. No hay forma de controlar. ¿No hay forma? No hay forma. No hay forma. Y tampoco hay ganas, ¿no? Pero no hay forma, o sea, son demasiados pasos. O sea, cuando uno visita la zona, las recorres, es muy difícil. Además, se supone que estamos en un proceso de integración. Todo el mundo se ha olvidado de eso. Yo voy con mi DNI y yo puedo trabajar en Ecuador, y en Colombia, y en Bolivia, porque somos parte del Pacto Andino. Sí. ¿No? Entonces, en principio somos una sola nación, como la Unión Europea, pero a otro nivel. Relaciones diplomáticas bastante... Lo que quieras, ¿no? Pero por eso te digo, el tránsito, por eso es que la porosidad es gigantesca, porque somos en principio una sola nación andina, ¿no? Y eso es un elemento que muchas veces nos olvidamos como parte del análisis. Y de lo que tú has escuchado en la diversidad de candidaturas que tenemos actualmente, ¿te ha sorprendido no encontrar alguna propuesta realmente concreta para entender o luchar contra estas estructuras criminales que son más grandes, más lesivas, más empoderadas económicamente también, en su capacidad de control territorial, de dominio de economías? O sea, no hay una estrategia clara en los candidatos mayoritariamente. A ver, por un tema del observatorio, nosotros estamos manejándonos con neutralidad, por lo tanto yo no puedo referirme a propuestas concretas, así que voy a hablar un poco más de manera general. Yo creo que podría yo afirmar que de todos los planes de gobierno revisados, hay varias cosas que son interesantes. Lo primero es que lo que los candidatos dicen en medidas muy radicales no están en los planes de gobierno. Lo que dicen, declaran a los medios. Lo que dicen, declaran a los medios, medidas muy radicales, en fin, no las voy a mencionar porque identificarían ahí claramente al candidato, pero las más radicales uno las busca en los planes y no están en los planes. Primera cosa. Lo segundo es que hay planes de gobierno extraordinarios en el sentido de su estructura, con objetivos estratégicos, paso todo. Sin embargo, la posición de estos partidos políticos está o han estado en el otros, digamos, el rubro otros, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre hay una correlación positiva entre la posición en las encuestas. O sea, miramos, digamos, las primeras y vemos los planes de gobierno, la densidad, la complejidad de los planes de gobierno, y no hay una correlación entre su posición en las encuestas versus la calidad de sus planes de gobierno. Claro. ¿Bien? Entonces es también un elemento que hay que tomar en cuenta para poder analizar. O sea, eso significa que la preferencia del electorado no pasa por la lectura del plan de gobierno, está pasando por el marketing político. Y por esas razones que como parte de ese marketing político, los candidatos se salen del libreto y dicen cosas más allá de las que están en sus planes de gobierno. Ahora, también es cierto que si es que hubiera algún candidato que tuviera un perfecto plan de gobierno y en su discurso público respalda también lo que está en su plan de gobierno, la posibilidad de que cumpla lo que está ahí una vez que gane también es bastante limitada, ¿no? Lo que pasa es que ya sabemos que conversaba justamente en la mañana con un colega de ustedes, ¿no? Y decíamos, ¿qué va a pasar con la minería ilegal o la minería no formal, digamos, ¿no? Y yo decía, bueno, no lo sé. Y me preguntaban, ¿se va a extender Reinfo? Yo creo que sí, pero no se puede. Bueno, no lo sé, pero a ver, lo que dicen los planes de gobierno y las expresiones de los candidatos con respecto a Reinfo son cosas muy disímiles, ¿no? Hay como tres grandes grupos. Dicen, el primero vamos hacia una, a la mano dura, la línea de fiscalizar esto con presencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas del Orden. Esa es una línea. La otra es más tecnológica, ¿no? Y plantean como si viviéramos en Suecia, ¿no? O sea, es como si contáramos con laboratorios de criminalística en todo el país o de laboratorio de metales. O como si controláramos el territorio. O como si controláramos el territorio, porque por otra parte quienes se encargan de esa fiscalización no tienen ni para el té, ¿no? Porque estoy hablando de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces esas propuestas no son viables, ¿no? Y así hay... Sí, ahora, muchas de las propuestas también, incluso de las acciones del gobierno de los últimos años, estaban concentradas en las declaratorias de emergencia, ¿no? Sí. Declarar la emergencia para reducir el crimen. En este caso, puntualmente, el domingo 29 de marzo ya se acaba uno de los entre tantos estados de emergencia, que la evidencia sostiene que no reducen la criminalidad ni mejora el estándar de... Te lo puedo explicar en dos palabras. Los estados de emergencia controlan el territorio. La extorsión no va por el control del territorio. La extorsión va por la vía virtual. La extorsión se hace por WhatsApp, por Facebook, por llamada telefónica. No tiene nada que hacer. Es obvio, porque hay miopía política, hay ineficiencia porque no hay una serie de trabas. Se va a hacer corto el programa para poder explicártelas todas, pero hay una serie de trabas logísticas, hay trabas de inteligencia, hay trabas económicas bastante serias, hay una serie de dificultades logísticas. Es decir, la red que abastece, por ejemplo, todas las comisarías, las 1.400 comisarías del país, no todas tienen internet, y la posibilidad de que puedan trasladar información por internet es muy baja. Entonces, con esto quiero decir que hay muchas limitaciones. Y combatir la criminalidad no es un tema de la distribución de la policía. Yo con eso combato el crimen común. Pero si yo voy al crimen organizado, que es el segundo nivel, ahí yo requiero otro tipo de inteligencia y mucha tecnología. Y no hay recursos que se están invirtiendo para la tecnología. Es decir, un ejemplo de ellos, que el plan de gobierno del señor presidente Balcázar, en su artículo 6 dice que se va a financiar con los recursos que tienen las instituciones. O sea, no hay un sol adicional para adquirir tecnología, por ejemplo. No existe esa posibilidad. ¿Bien? Pero también es el problema de lo que volvíamos al tema de la corrupción, porque el nivel de infiltración del crimen en la entidad policial es bastante elevada. Nosotros encontramos en un reportaje que habían 400 policías, por lo menos, involucrados en procesos. Y ahí está la inspectoría de la policía que te no está... ha funcionado. Bueno, pero también tienes un número importante de cientos, hasta de miles, en los últimos años, de personal que ha tenido que dejar las fuerzas del orden por estar, digamos, involucrado en los temas, ¿no? Ahora, el tema de la reforma policial que algunos están mencionando, me hace recordar mucho a la reforma policial que en algún momento se habló luego de la salida del régimen fujimorista. Yo estuve involucrado en esa reforma, claro. Y hubo además sociedad civil involucrada, se invirtió muchísimo dinero en plantear una reforma judicial que en los últimos años... Policial fue otro... Que también se vino abajo, ambas. Sí, ese fue con el código procesal, el nuevo código procesal. Sí.
Pero digamos, la reforma policial en este caso no pudo avanzarse porque precisamente hubo mucha presión política, la misma presión policial en su momento. El Ministerio del Interior fue también tomado por la misma policía cuando la idea era... Vamos, no hay duda alguna. El propio presidente Toledo pareció claramente que la favoreció en sus inicios, dio marcha atrás. Exacto. Entonces, lo que estamos involucrados nos quedamos, no solamente nosotros, sino buena parte de la policía que está muy entusiasmada con esa reforma. Dando marcha atrás. Pero al final el Ministerio del Interior terminó dirigido por ex policías. Bueno, sí. Sí, que tienen una lógica diferente a la civil, ¿no? Cuando el ministerio es una entidad política, no es una entidad operativa. Para eso está la policía y la Comandancia General de la Policía. Estando la situación de criminalidad como la estás describiendo en estas varias capas, ¿no? De delincuencia común por un lado, pero de supresión organizada por otra y economías criminales por otra, que son tres lógicas distintas. Exacto. En ese estado de las cosas, una reforma policial como la que se pensó hace 2 décadas por sí misma podría ayudar a enfrentar este avance criminal, o necesitaríamos algo adicional más que la reforma? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer, obviamente, pero la reforma yo la plantearía de una manera distinta ahora, porque creo que la policía tiene que cambiar su estructura. La estructura que diseñamos en el 2017 ya quedó fuera de funcionamiento. O sea, tendríamos que tener más cuerpos de élite, tendríamos que tener más policías dedicados a delitos de alta complejidad, tendríamos que tener más policías que operen... En lugar de desactivarlas. Claro, en lugar de desactivarlas, pero que operen de manera proactiva sobre la lógica sistémica de la criminalidad. O sea, los criminales en estos momentos todos se dan servicios entre sí y tienen conexiones. O sea, estas economías criminales con la organizada y con la común tienen conexiones. Esas conexiones son las que la policía debe perseguir. De nada me sirve para trabajar contra la minería, por ejemplo, ilegal, que yo tenga la policía de medio ambiente, la policía de lavado de activos, la policía de extorsiones, la policía fiscal, porque están contrabandeando mercurio, están contrabandeando dinamita, ¿no? Es decir, que tenga un sinnúmero de policías que tenían sentido años atrás, porque la criminalidad estaba compartimentada. El narcotraficante no hablaba con el extorsionador o con el secuestrador. Claro. ¿No? Tenían sus economías bastante Entonces separadas. Tú tenías una estructura policial que tenías la Dirandro para droga, la Diricote para terrorismo, ¿no? La Cepetín para trata de personas, y así. Entonces cada delito tenía por oposición una policía que la combate, ¿no? Lavado de activos, la DIRLAB, DIRCOCOR para corrupción. Y ya no puedes operar así. Esta lógica que mencionas de la fragmentación en la que tiene la policía les hace también tener una mirada muy limitada de la operación criminal, ¿no? La operación entendida, la operación financiera, por ejemplo. La operación criminal es un proceso. Y pero tú no puedes mirarlo por compartimentos. Pero lo mismo pasa con las fiscalías. Tú tienes Igual. fiscalías especializadas en el medio ambiente, pero es que la reforma, la reforma es a nivel, pero que no pueden ver lavado de activos. La reforma es a nivel de todo el sistema de justicia. Entonces, a esto me refiero con Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional. Es una tarea enorme. No, esa perspectiva no, para retornar a los planes de gobierno, no está en ningún plan de gobierno. No hay una mirada transversal de lo no hay una mirada de proceso, criminal, no hay una mirada sistémica de la criminalidad y de la inseguridad. En ni uno. Entonces, bueno, eso es un poco lo que tenemos ahora. Pero los debates ayudan, esto que hemos sacado, por ejemplo, esto también ayuda. A la propuesta que ustedes han elaborado contra la inseguridad ciudadana en el Observatorio de Crimen y Violencia. ¿Esta propuesta se la han hecho llegar a los candidatos? Cuéntanos un poco Ayer más. Fue presentada y ayer inmediatamente fue enviada a todos los partidos políticos y a los candidatos presidenciales. Es una propuesta que en realidad no es una propuesta tan compleja como la que yo estoy hablando ahora, ¿no? Es una propuesta, tiene mínimos comunes. Claro, es una propuesta que tiene que ver, en primer lugar, hace una lectura internacional donde estamos justamente viendo sobre la transnacionalización de la criminalidad. Hay evidencias que hay un sentir ciudadano que lo estamos colocando sobre la base de encuestas a nivel nacional hechas por Ipsos, que por cierto ellos nos apoyan en los 5 reportes previos, ¿no? Entonces tenemos una lectura ya de cerca de 1 año y medio de observando lo que está pasando. Hay entrevistas, hay una serie de elementos que nos permiten, y luego tenemos unas propuestas muy generales, pero son propuestas básicamente las específicas, que son todo un capítulo, el 4, donde hay
que están, digamos, propuestas orientadas al corto plazo. Okay. ¿No? Y a nivel de la primera capa de criminalidad común, ahí sí hay un esfuerzo territorial que supone dotar a la policía y a los operadores de justicia de los recursos necesarios para operar contra esa criminalidad común. ¿Sí? Inteligencia. Sí, hay todo un proceso que hay en torno ahí. Inteligencia y otros temas más que hay que focalizar, ¿no? Tú tienes que destinar tus recursos donde, por ejemplo, están concentrados. Lo que hemos encontrado en el observatorio, dejando fuera Lima y Callao, es que el 60% de los crímenes se concentran en 50 distritos, de los 1840. Entonces, ¿qué haces tú con esa información? Focalizas en Lima y La Libertad, ¿no? Dejando por fuera Lima y Callao. Ah, ok. ¿No? La Libertad puede ser uno de ellos. Claro, ¿no? Entonces, pero hay determinadas zonas de La Libertad. Yo me concentraría en Virú, me concentraría en Trujillo mismo, me concentraría en la zona de Patás. Entonces, ¿por qué? Porque el análisis que tú haces de los asesinatos, por ejemplo, hay regiones muy tranquilas versus otras regiones que están absolutamente trastocadas, ¿no? Por la criminalidad. Entonces, hay toda una serie de recomendaciones para manejar el corto plazo. Hay medidas que solamente son medidas de gestión, que implican cambios de directiva solamente, que no cuestan dinero, pero que suponen, como dije, medidas de gestión de saber administrar los recursos que se tienen y que se pueden implementar mañana. Vamos a profundizar en dos de las preguntas que ustedes hacen en el estudio, que son bastante relevantes. Una tiene que ver con cuáles son las actividades criminales que más les preocupan a la ciudadanía, ¿no? Y la primera, con 76%, es la extorsión y el cobro de cupos. Sí. Muy por debajo. Largamente, ¿ah? Sí, largamente, porque muy por debajo, con 41%, está la corrupción, 37% violencia sexual, luego secuestro con 35%, el robo con 32%. Robo agravado. Y la extorsión es un signo de estos tiempos, ¿no? Porque Sí. es la que la complementas con la que está en el sexto lugar, que es el gota a gota, que es otra medida extorsiva, ¿no? Empezó así, ¿no? Sí, o sea, claro. la gota a gota empezó hace mucho más tiempo, hasta que la extorsión tomó casi el control de varias, de zonas particularmente vulnerables, ¿no? Porque lo que decíamos que acá también hay un sistema como diferenciador de clase, porque en la extorsión se concentra en los distritos más populares, donde las personas dependen del transporte público para sobrevivir, para la subsistencia, o en regiones también, en distritos como de la región de La Libertad, que también tienen bastantes servicios básicos insatisfechos. Entonces, avanza sobre víctimas que son ya vulnerables por su condición de pobreza y aún así no hemos podido atenderlas. Pero fíjate, la extorsión, para tratar de entenderle, pues que tiene ese 76% representa 19 millones de ciudadanos. O sea, ese es el sentir. O sea, ese es el volumen de lo preocupante de esa cifra. Lo que acá estamos viendo es la extorsión como una entidad general, pero las estrategias para combatirla son distintas. Porque una cosa es la extorsión que proviene de los penales, y ahí hay medidas específicas para los penales. Otra es la extorsión del gota a gota, entonces también hay medidas específicas, son cambios que hay que hacer diferentes. Otra es la extorsión del cobro de cuotas y cupos, que requiere una estrategia distinta. Sí. Otra es el secuestro extorsivo, que es otra estrategia. Otra es el secuestro que se produce virtual, y por supuesto el secuestro la extorsión gubernamental, la coima, ¿no? Que también requiere otro tipo de estrategias. En este caso, de la propuesta nuestra, analizamos la del escopetazo, que es la de los penales, la de la extorsión de cuotas y cupos, y la extorsión del gota a gota. Pero una cosa que me llama la atención ahora viendo el informe, Ricardo, es que, por ejemplo, la sensación de inseguridad en el sector económico AB es 80%. Sí. Es ligeramente mayor el 73% que tiene el sector económico DIE, a pesar de que el sector económico DIE es el más afectado por la extorsión. Sí, porque esto es un tema de percepción y además el nivel, justamente lo comentaba con otro colega periodista y me decía, ¿y esto por qué? Bueno, decía, ¿a partir de cuánto estamos hablando que uno pertenece al sector B? Bueno, ahí el INEI tiene sus... 6.400 soles, sí. ¿No? Entonces, hay familias que ya están en el sector, en el socioeconómico B, y que sin embargo esos 6.400 soles no les da para comprar el carro, para pagar las cuentas de la universidad, para poder hacer el emprendimiento. Y ese es el gran tema de crecimiento en el reporte número 5. Si uno entra al Observatorio de Crimen van a poder ver los reportes anteriores, pero en el reporte número 5 hicimos también con Ipsos, evaluamos las mismas preguntas.
diciembre de 2024 y diciembre de 2025, para ver cómo había crecido, por ejemplo, otras cosas del gota a gota. Y el gota a gota había crecido de 14-15% a 19%. Y en esas regiones más que otras, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y se había desplazado, la extorsión se había desplazado hacia la zona rural y hacia la zona del interior del país. Y había dejado un poco Lima y Trujillo como consecuencia de la mayor presión de investigación policial. Ahora, la segunda pregunta que hacen, que me parece también interesante, es sobre cuáles son las economías ilegales que más les preocupan. Sí, y la mayoría sigue creyendo, 64%, que es el tráfico ilícito de drogas. Y el segundo lugar, bueno, en el mismo nivel, la trata de personas. Y la minería ilegal aparece con 52%, en tercer lugar, de que es la economía que más flujo ilícito de dinero genera. Sí, pero a nivel, por ejemplo, del interior del país, ya esa diferencia se achica. Y se achica a 44% en la Amazonía, que es la zona donde más está avanzando. Se va achicando. Entonces, porque claro, o sea, ahí hay que ver qué es lo que preocupa. Porque la minería ilegal no tiene expresión en zona urbana de alta densidad poblacional. En cambio, el narcotráfico, vía la microcomercialización, sí se ha Pero también es cierto que hay mucho mayor consumo en estos momentos en las zonas urbanas como consecuencia de la expansión de la microcomercialización en el país, como consecuencia de que están pasando agachados los productores de cocaína, todos estamos mirando a la minería, todos miramos a la extorsión y están felices los narcotraficantes y los productores de cocaína porque están, digamos, rehaciendo su mercado y sus contactos y están creando lugares de consumo en las zonas urbanas. Y eso no puede ser también como una expresión de que la minería tiene cierta aceptación en determinadas comunidades, de acuerdo, distritos porque claro, es una forma de trabajo. Es un poco también lo que siempre hemos discutido, ¿no? Con colegas como Dante, por ejemplo, que hablábamos en su momento. Claro, lo que ocurre es que lo que no vemos en los planes de gobierno es así como no la vemos ni en la minería, ni en la trata de personas, ni en el narcotráfico, que estos son, al ser economías criminales, tienen obviamente una visión de negocios, y al tener una visión de negocios tienen un proceso. Y este proceso implica niveles de financiamiento que tienes que investigar, implica también niveles de distribución, niveles de producción, niveles de seguridad, niveles de recursos humanos, departamentos de comercialización, zonas de acopio y procesamiento. Entonces, cada una de esas tú no las puedes analizar. Si fuera policía, la policía estaría analizando todo estanco por estanco, al lavado de activos. No las puedes ver así. Es un proceso lo mismo en lo que es minería y lo que es narcotráfico. Y a nivel fiscal también. Claro, entonces tienes la policía fiscal que lo ve también a nivel fiscal y está el nivel fiscal del Ministerio Público que también lo ve de otra forma, ¿no? Porque sí hay un espejo entre el Ministerio Público y la policía. Vamos a cerrar, Ricardo, con una pregunta en torno a el tema de la Amazonía, ¿no? Que en este segundo bloque, que además llega también gracias a nuestro programa de membresías aliados, que nos permite tener este programa y pueden ingresar y hacerse socios a través del QR que está apareciendo en este momento en pantallas. Ricardo, la Amazonía es un territorio en disputa en este momento, no solamente por el avance de la minería ilegal en los ríos, sino porque se ha convertido en la zona donde más crece el cultivo ilegal de hoja de coca, ¿no? Ucayali, Loreto, las tasas de crecimiento son más altas ahí que incluso en el BRAE. Pero la respuesta más bien desde el Congreso con sus leyes, con las leyes que ha impulsado o desde el gobierno no ha sido muy clara, ¿no? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen de este territorio particularmente que ha sido bastante debilitado a nivel de protección policial o militar en los últimos años, después de pandemia sobre todo, ¿no? El territorio amazónico, y aquí hay que hablar no solamente de Amazonas, de Ucayali, digamos, sino y de Madre de Dios, ¿no? Aparte de las regiones amazónicas que tienen departamentos como Junín, Cusco, Huánuco, la cuenca, ¿no? Amazónica. Sí, ¿no? Pero el gran territorio es Loreto, ¿no? Y Ucayali. Y Amazonas. Yo diría que esas son las tres lugares con mayor complejidad, son tremendamente extensos, con graves dificultades de comunicación entre sí, que requieren una logística muy fuerte, que es muy costosa. Es difícil de trasladarte de una comunidad a otra, porque los ríos son las carreteras, sobre todo en la zona de Loreto, y es
Yo mañana estoy en Loreto. No hay un paro de transportes, pero mañana voy a estar en Loreto, porque yo tengo oficinas hace años en Loreto y hacemos investigación en Loreto y sé del crecimiento de las economías ilegales, por eso que conozco muy bien la zona del Putumayo, la presencia de las FARC, las deficiencias de la Marina para poder trabajar en el control de los ríos, que esos son los responsables, la Marina de Guerra, no la Policía Nacional. No sé del crecimiento de la trata y el tráfico de personas sé de la tala ilegal de madera, sé del trabajo forzoso, de la trata de personas y del narcotráfico en la provincia de Castilla. Y se genera mucha evidencia de eso, pero no ha habido una respuesta. No hay una respuesta que esté por parte del Estado que realmente reaccione ante las evidencias. Tenemos 4 publicaciones en CHS hechas por antropólogos, con gente inclusive nativa de las comunidades de Requena, que se han entrado que han sido parte de los procesos de explotación de la tala ilegal, ¿no? De población Matsé, de población Aguajún, ¿no? De población Ticuna, que están todas involucradas y explotadas por diferentes economías ilícitas como narcotráfico en la población Ticuna en Castilla, Aguajún en la zona de Loreto hacia Amazonas y en la zona de Requena la población Matsé. Y ahí, decir, el Estado está. El Estado no existe, no hay presencia del Estado. Entonces lo que hay es presencia de criminalidad organizada y se está naturalizando eso. Entonces estamos en estos, por ejemplo, en la provincia de Mariscal Castilla, en Caballo Coche inclusive, muchos de los jóvenes ya no quieren estudiar, porque están todos en el negocio del raspado de la coca y en la producción de cocaína, y llega un momento en que cuando eso se naturaliza y se convierte en el recurso, casi el único recurso, abandonas otro tipo de agricultura, no diversifica la sociedad sus modos de producción ni modalidades de trabajo, y lo que hace de una manera muy sutil es que el narcotráfico termina apropiándose de la sociedad y apropiándose de esas zonas, de la vulnerabilidad de las mujeres, de la vulnerabilidad de los jóvenes, para meterlas en el proceso de producción de cocaína, que ellos son los que la van a comercializar porque han ganado la batalla con otras bandas brasileras. Gracias, Ricardo. Y bueno, gracias también por compartir con nosotros las propuestas contra la inseguridad ciudadana. Un gusto. Vamos a compartir también el link donde puedan poder descargar el estudio.